¿Qué tal? Sean bienvenidos. Esta es su cápsula Palabras que dan vida. Yo soy su amigo Fernando Izquierdo y hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a hablar, que va a ser palabra y espíritu. Así que quédense con nosotros porque va a estar muy bueno el programa. Nos vemos en un rato. Comenzamos. Pues ya estamos aquí, ya estamos de regreso. Bienvenidos. Vamos a comenzar nuestro tema de hoy, que es palabra y espíritu. Y voy a tomar el siguiente versículo del libro de Juan, capítulo 14, versículos 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es muy interesante este versículo porque aquí el Señor Jesucristo nos afirma y nos confirma que si no guardamos su palabra, Él no puede venir a nosotros. De hecho, en el versículo 23 nos afirma y nos dice: si guardan mi palabra, es un sinónimo de que me aman. Y vendremos a ustedes. O sea, aquel que guarda la palabra de Dios es candidato. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hace referencia a esto? Porque la palabra tiene demandas de fe. Y la fe no puede ser anulada en la palabra de Dios. Es decir, todas las cuestiones bíblicas son un asunto de fe. Y Jesús nos dice que es necesario que guardemos su palabra. Es decir, necesitamos estarnos relacionando con Jesús por medio de su palabra. Porque la palabra de Dios es el único libro que necesita ser leído con el autor presente, es decir, con Jesús. Jesús tiene que estar enseñando, Jesús tiene que estar hablando a nuestro corazón y nosotros por fe estar actuando en la palabra que Él nos habla por medio de la Biblia. Entonces voy a poner los ejemplos más sencillos que siempre tenemos en la vida. Por decir, tenemos que perdonar, no tenemos que guardar rencor, no podemos retener la ofensa, tenemos que estar en lo que respecta a nosotros, en paz con todos y hacer lo que se debe para que nuestra paz permanezca. Esto es fe. Cuando tú guardas tu fe, cuando tú te relacionas con Dios, vas a poder hacer y actuar en estas cosas. Entonces, cuando tú guardas estos mandamientos, cuando tu mente está recreándose en la palabra de Dios, cuando tú estás meditando, cuando estás absorbiendo la palabra y constantemente estás atrayendo a Dios por su palabra, el Espíritu Santo, dice el Señor Jesucristo, y vendremos mi Padre y yo. ¿Por qué el Padre y Él? Es porque si tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes a Jesús, y si tienes a Jesús, tienes al Padre. Es decir, si el Espíritu Santo mora en ti, los tres están en ti, porque uno son los tres y tres son uno. Así que ten en cuenta esto: la palabra y el Espíritu se tienen que unificar en ti. ¿Y cómo podemos unificar a Dios en nosotros? Es sencillo. La palabra de Dios tiene que ser llevada a la práctica. Si la palabra de Dios no es llevada a la práctica en tu vida diaria, no te sirve de nada, porque es un libro nada más. Ese libro tiene vida cuando la fe actúa en consecuencia a la palabra que tú estás escuchando. Es decir, recaemos en aquello que nos dice el Señor Jesús muchas veces, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Cuando tú no actúas en la palabra de Dios, es obvio que el Espíritu Santo no puede ser atraído, porque aquí en este versículo nos está demandando algo el Señor. ¿Qué nos está demandando? Que guardemos sus mandamientos, que guardemos lo que dice la palabra, que guardemos lo que nos está pidiendo y que seamos candidatos. Un corazón necesita ser libre
para ser candidato a Jesús, para ser candidato al Espíritu, porque el sinónimo de libertad es sinónimo de quitar la amargura, de quitar el resentimiento, la falta de perdón, la ofensa retenida. Todo esto no debe de estar en tu corazón. ¿Por qué? Porque un corazón libre no guarda esto en su corazón, no guarda deseos indebidos. Entonces, la posición correcta que debes de tener en tu corazón, haciendo hincapié en lo que te dice Dios por medio de su palabra, es actuar en consecuencia con esto y tu mente será libre. Cuando tú actúas en estas cosas, inmediatamente tu espíritu es liberado. Cuando tú no estás guardando resentimiento, cuando tú no tienes nada en contra de nadie, cuando estás directamente en paz con Dios, Dios ve a través de tu espíritu y ve que no estás reteniendo nada en tu corazón, que estás obedeciendo sus mandamientos. Esto es lo que atrae al Espíritu Santo a tu vida. Por eso Jesús nos especifica en este versículo: si me amáis, guardarás mis mandamientos y vendremos. Es una consecuencia de guardar su palabra en tu corazón. Cuando tú guardas la palabra atraerá al Espíritu Santo, y la palabra que hay en ti y el Espíritu de Dios en ti se harán uno contigo. Es decir, la palabra se fusionará en ti, porque llevarás a cabo la palabra y atraerás al Espíritu por el actuar de la palabra en tu vida. Así que yo los dejo con esta enseñanza. Actúa en los mandamientos de Dios, siendo el amor en sí mismo, para que puedas actuar en consecuencia con fe, y serán atraídas las cosas. Es decir, el Espíritu Santo vendrá a tu vida. Y cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, relaciónate diariamente con Él. Así que yo les mando bendiciones, cuídense mucho y estamos en nuestro próximo capítulo. Nos vemos, cuídense, bye.